Me casé a los 18 años con un hombre que mi padre eligió. En la primera semana de casada, descubrí que estaba esperando un hijo. Cuando le conté a mi mamá, me encerró en un cuarto y dijo: «Vas a perder a esa criatura hoy mismo, porque este matrimonio no puede tener herederos». Me golpeó hasta que me desmayé. Cuando desperté, ella estaba sonriendo. ¡Listo! El problema se fue. Pero 25 años después, en el lecho de muerte de ella, una mujer entró al cuarto y lo que pasó ese día lo cambió todo. Hola mis queridos, mis amores. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente. Mi nombre es Janine Carla, tengo 70 años y hoy estoy aquí en mi cocina calientita con este olorcito rico de pastel de elote que acabo de sacar del horno. Miren nomás, todavía está humeando, ¿eh? Me encanta hacer estos pasteles caseros para vender en el tianguis todos los sábados, ¿saben? Es una receta que aprendí con mi abuela allá en Durango, donde nací y me crié. Hoy vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, en una casita sencilla, pero llena de amor. Esta cocina aquí es mi rinconcito preferido del mundo, ¿eh? Tengo mi estufa de leña que uso hasta hoy, mis ollas de barro colgadas en la pared y esta mesita de madera, donde ya se ha amasado tanto pan, tanto pastel, tanta historia. Comencé a hacer estos pasteles para vender hace unos 15 años, después de que me jubilé de la costura. Era una forma de tener un dinerito extra y de no quedarme sin hacer nada, porque yo no nací para estar de brazos cruzados, ¿no, mija? ¿Saben cómo empecé con estos pasteles? Pues miren, fue mi hija Ana quien me animó hace unos 15 años. Ella dijo: «Mamá Janine, usted hace el mejor pastel de elote que yo he probado en mi vida. Podríamos venderlo en el tianguis». Y yo pensé, pues ¿por qué no? Comencé vendiendo 5 pastelitos por semana. Hoy hago 20, 30 por encargo. La gente aquí de Guadalajara ya conoce el pastel de Doña Janine. Hay quienes vienen de lejos solo para comprarlo. Esto aquí me llena el corazón de alegría, ¿saben? Mientras los pasteles se enfrían aquí en la rejilla, quería hacerles un favorcito especial a ustedes que me están viendo ahora. ¿Está bien? Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela aquí. ¿Fue tempranito tomando ese cafecito de la mañana? ¿Fue después de la comida, descansando un poquito, o ya es de noche cuando la casa está más tranquila? Yo siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz saber de dónde son ustedes, qué horas del día sacaron para escucharme. Cuéntenme, ándenle. Vamos a crear una cadena de cariño aquí. Y miren, si están disfrutando este video, por favor, denle like ahí abajo para ayudarme y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Eso ayuda muchísimo a una abuela aquí a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Pero ¿saben por qué quise platicar con ustedes hoy? Porque tengo una historia muy pesada que contar. Una historia que guardé por tanto tiempo que a veces parece que le pasó a otra persona. Pero no, mis queridos, me pasó a mí. Es sobre un secreto que cargué durante 25 años. Un secreto que involucró sangre, dolor, mentira y un milagro que nadie esperaba. Hoy miro para atrás y veo que Dios siempre estuvo conmigo, incluso en los momentos más oscuros. Pero en esa época, mija, yo pensé que había perdido todo, que mi vida había terminado, y todo por culpa de una persona que debería protegerme, pero que eligió destruirme. Entonces, agarren su cafecito, acomódense ahí, porque la historia que voy a contar hoy les va a tocar el corazón. Es una historia de sufrimiento, sí, pero también de esperanza, de cómo la vida encuentra una manera de vencer, incluso cuando todo parece perdido. Nací en 1955, allá en Durango, una ciudad pequeñita, de tierra roja, sol caliente que rajaba el suelo, y gente humilde, pero trabajadora. Mi papá, don Raimundo, era vaquero en un rancho grande, hombre serio, callado, de pocas palabras. Cuando él hablaba era ley. Mi mamá, doña Matilde, era costurera, pero no era una costurera cualquiera, no. Ella tenía fama en toda la ciudad. Decían que era la mejor, y sí lo era, ¿eh?
Ella bordaba, hacía vestidos de novia, ropa de bautizo. Las mujeres ricas de la ciudad solo querían ropa hecha por ella. Pero mi mamá, Diosito Santo, era una mujer de corazón duro, durísima. Ella no demostraba cariño, no abrazaba, no daba besos. Ella decía que el cariño de más echaba a perder a los hijos, que teníamos que ser criados con mano dura. Y mano dura para ella era grito, era cachetada, era cinturón. Ella tenía una regla de madera que usaba para coser. Esa regla vivía en su mano. Cualquier cosa pegaba. ¿Te equivocaste en un punto del bordado? Regla. ¿Te tardaste en traer agua del pozo? Regla. ¿Respondiste con la voz más alta? Regla en la mano. Yo era la única hija mujer. Tenía 3 hermanos hombres, Genival, Adonías y Lindomar. Ellos podían todo. Podían jugar en la calle, ensuciar la ropa, llegar tarde. Yo no. Yo tenía que quedarme en casa aprendiendo a coser, a cocinar, a ser una muchacha de respeto. Mi mamá repetía eso todos los días. Janine, la mujer tiene que ser respetada, y para ser respetada tiene que portarse bien. Nuestra casa era pequeña. 3 cuartos, una sala, cocina de piso de tierra. Yo dormía en un cuarto chiquito con una cama de fierro que rechinaba. Mis hermanos compartían otro cuarto. Mis papás, el tercero. La casa olía a café colado en la hora y a jabón de pasta que mi mamá hacía en el patio. En el patio había un árbol de guayaba, unas gallinas y el lavadero donde lavábamos la ropa. Cuando yo era pequeña, entre mis 5 y 10 años, mi vida era sencilla. Me levantaba temprano, ayudaba a hacer el café, barría la casa, iba a la escuela por la mañana. La escuela estaba lejos, iba a pie con mis hermanos. Me gustaba estudiar, ¿saben? Me encantaba leer. Mi maestra, doña Leontina, era una mujer dulce, paciente. Ella decía que yo tenía facilidad para estudiar, que yo podía ser maestra un día. Yo soñaba con eso. Después de la escuela, volvía a casa y me iba directo a ayudar a mi mamá en la costura. Hilvanar, pegar botones, hacer dobladillos. Mi mamá no tenía paciencia con los errores. Si me picaba el dedo y sangraba en la tela, me daba una cachetada y me mandaba a hacerlo de nuevo. «No sirves para nada, muchacha, pon atención», gritaba. Yo jugaba poco. A veces, cuando mi mamá salía a entregar ropa, yo agarraba unos retazos y hacía muñecas de trapo. Me encantaba hacer esas muñequitas. Les ponía nombre, inventaba historias. Era mi único momento de ser niña de verdad. Mi papá casi no estaba en casa. Salía de madrugada para el rancho y volvía de noche, cansado, oliendo a sudor y cuero. Comía, fumaba un cigarro en el portal y se iba a dormir. No platicaba con nosotros, no preguntaba cómo estuvo el día, pero tampoco pegaba. Él dejaba todo en manos de mi mamá. Durango en esa época era una ciudad pequeña y católica. Todo mundo iba a misa el domingo. Todo mundo se conocía. Si una muchacha hacía algo malo, toda la ciudad se enteraba el mismo día. Mi mamá tenía pánico de que hablaran mal. «Si alguien habla mal de esta familia, yo la mato», decía. Y no estaba bromeando. No. Yo crecí con miedo. Miedo de equivocarme, miedo de decepcionar, miedo de ser castigada. Yo no era una niña feliz, pero tampoco era infeliz. Estaba vacía. Yo solo hacía lo que me mandaban. Era callada, obediente, invisible. Pero yo tenía un sueño secreto. Yo quería salir de Durango, quería conocer otras ciudades, quería ser libre. Mi maestra, doña Leontina, me animaba. Ella decía, «Janine, tú eres inteligente, tú puedes tener una vida diferente». Y yo le creía. Guardaba esas palabras como un tesoro. Yo tenía una amiga, Zulmira. Estudiábamos juntas. Ella era alegre, platicadora, llena de sueños. Nos sentábamos bajo el árbol de guayaba en el recreo y platicábamos sobre el futuro. Ella quería casarse con un hombre rico y vivir en una casa grande. Yo quería ser maestra y viajar. Nos reíamos, soñábamos, planeábamos, pero la vida, mija, no sigue nuestros planes.
Trae sorpresas, y a veces esas sorpresas son muy amargas. Cuando tenía 17 años, las cosas comenzaron a cambiar. Mi mamá empezó a hablar de matrimonio. Ya es hora de que consigas marido, Janine. No te vas a quedar de quedada en esta casa. Yo no quería casarme. Yo quería estudiar, pero nadie me preguntó qué quería yo. Mis años de adolescencia pasaron demasiado rápido. Entre los 13 y 17 años, yo vivía entre la casa, la costura y la escuela. Doña Leontina seguía animándome. Ella decía que yo tenía capacidad para hacer la normal y ser maestra. Yo soñaba con eso todas las noches. Me imaginaba yo frente a un salón de clases enseñando a niños a leer. Zulmira y yo seguíamos siendo amigas. Platicábamos sobre muchachos, pero de lejos, ¿saben? Porque andar de novios estaba prohibido. Mi mamá decía, muchacha decente solo anda de novia con intención de casarse y quien elige al pretendiente es el papá. Yo veía a algunos muchachos en la iglesia. Algunos me miraban, pero yo desviaba la mirada. Tenía miedo. Cuando cumplí 17 años, mi mamá empezó la presión de verdad. Don Teodorico pidió tu mano para su hijo. Es un buen partido. El papá tiene tierras, tiene ganado. Te vas a casar bien. Yo ni conocía bien al muchacho. Era Osvaldo, hijo del ranchero de la región. Tenía 23 años, era callado, serio, pero mi opinión no importaba. El día que cumplí 18 años, mi papá llamó a don Teodorico a la casa. Platicaron en el portal, fumaron cigarro, se dieron la mano. Estaba decidido. Me iba a casar con Osvaldo en 3 meses. Mi mamá quedó radiante. Finalmente vas a ser una mujer de respeto, mujer casada, con marido de posibles. Yo lloré escondida esa noche. Doña Leontina me había ofrecido un lugar en un curso en la capital. Yo podía estudiar, ser maestra, pero ahora iba a ser esposa. Iba a vivir en un rancho. Mi sueño había muerto. La boda fue sencilla. En la iglesia de Durango, un sábado por la mañana, yo usé un vestido blanco que mi mamá hizo. Osvaldo usaba traje negro. Él no sonrió. Yo tampoco. Después de la ceremonia, fuimos al rancho donde íbamos a vivir, una casa grande de ladrillo con portal. Pero para mí parecía una prisión. En la primera noche de casada, Osvaldo fue directo al punto. Él no fue gentil. Él no preguntó si yo tenía miedo. Él simplemente hizo lo que un marido hace. Y dolió. Dolió más en el alma que en el cuerpo. Yo lloré bajito toda la noche. Él durmió como si nada hubiera pasado. En los primeros días yo intenté adaptarme. Me levantaba temprano, hacía comida, limpiaba la casa, cuidaba las gallinas. Osvaldo salía para el trabajo con el ganado y volvía de noche, sudado, oliendo a cuero y tabaco. Comía en silencio, apenas me miraba. Por la noche, él me buscaba y yo me dejaba usar porque era mi obligación de esposa. Fue en la segunda semana de casada que empecé a sentir las náuseas. Por la mañana, cuando el olor del café subía, mi estómago se revolvía. Yo vomitaba escondida en el patio. Osvaldo no se dio cuenta de nada, pero yo sabía. Estaba esperando un hijo. Me entró pánico. Tenía 18 años, acababa de casarme y ya iba a ser mamá. Yo no estaba lista, pero no tenía opción. Escribí una carta a mi mamá contándole. La mandé con el vaquero que iba a la ciudad. Esperé la respuesta con el corazón apretado. 3 días después, mi mamá apareció en el rancho. Osvaldo había ido a la ciudad a resolver negocios. Estábamos solo ella y yo. Cuando entró por la puerta, su cara estaba desencajada. No me saludó. Dijo, ¿es verdad? ¿Estás esperando un hijo? Yo asentí con la cabeza. Pensé que se iba a poner feliz. Al fin y al cabo, un nieto es bendición, ¿no? Pero no. Ella cerró la puerta de la cocina con llave. Me miró con una mirada que nunca había visto. Una mirada de odio puro. No puedes tener a ese hijo, Janine. Yo no entendí. ¿Cómo así, mamá? Yo estoy casada. Es hijo de mi marido. Ella se acercó. Su voz era baja, venenosa. Tú no sabes, pero el papá de Osvaldo está en quiebra. Vendió la mitad de la tierra.
Este matrimonio fue una trampa. Si tienes un hijo ahora, vas a quedar atrapada en esta miseria. Y si don Teodorico muere, Osvaldo hereda las deudas. Vas a pasar hambre con una criatura en brazos. Yo intenté argumentar. Pero mamá, ya está hecho. Yo no puedo. Ella me cortó. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Fue ahí donde empezó la pesadilla. Mi mamá agarró una faja de tela gruesa. Me empujó contra la pared. Levántate la blusa. Yo obedecí temblando. Ella empezó a apretar esa faja en mi panza. Apretó tanto que apenas podía respirar. Yo grité de dolor. Ella me tapó la boca con la mano. «Cállate. ¿Quieres que los vecinos oigan?» Ella siguió apretando. Después agarró un cinturón y empezó a pegarme en la panza, en la espalda, en los brazos cuando yo intentaba protegerme. Me caí al piso. Ella siguió. Pegó hasta cansarse, hasta que me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en el piso frío de la cocina. Mi mamá estaba sentada en una silla, sudada, jadeando. Yo miré mis piernas. Había sangre, mucha sangre. Mi panza dolía como si me hubieran desgarrado por dentro. Mi mamá se levantó, agarró su bolsa y dijo con frialdad: «Listo, el problema se fue. Era para tu bien, Janine. Me vas a agradecer un día». Ella se fue. Me dejó ahí sangrando, destruida. Yo me quedé acostada en el piso por horas, incapaz de moverme. Lloré hasta no tener más lágrimas. Pensé que había perdido todo: mi hijo, mi dignidad, mi alma. Pero en el silencio de esa cocina vacía pasó algo que lo cambió todo. Yo me quedé ahí tirada en el piso de esa cocina esperando que pasara el dolor, esperando morir, tal vez. Pero en medio del silencio sentí algo. Era débil, casi imperceptible, un movimiento leve, como un ala de mariposa batiendo dentro de mí. Tum, 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 tum. Mi corazón se disparó. Puse la mano temblorosa en la panza. Lo sentí de nuevo. El bebé todavía estaba vivo. La sangre que salió no era del bebé, era de las heridas que mi mamá me causó. Los golpes lastimaron mi piel, mis músculos, pero no llegaron donde la vida estaba guardada. Era un milagro terrible, porque ahora yo tenía una decisión imposible por delante. Si mi mamá descubría que el bebé había sobrevivido, volvería, y esta vez no pararía. Terminaría lo que empezó. Yo lo sabía. Conocía a esa mujer mejor que nadie. Para ella, aquello era cuestión de honor, de control. Ella no iba a aceptar ser desafiada por la vida. Entonces, en ese momento, con 18 años recién cumplidos, me convertí en otra persona. Dejé de ser la muchacha obediente. Me convertí en una mamá, y las mamás hacen lo imposible por sus hijos. Limpié la sangre como pude. Lavé el piso, quemé los trapos sucios. Cuando Osvaldo volvió de la ciudad esa noche, yo estaba acostada en la cama, fingiendo estar solo cansada. Él ni preguntó cómo estuvo mi día. Comió, durmió, y yo me quedé despierta toda la noche planeando. En los días siguientes, empecé a esconder mi panza. Agarré fajas de tela que encontré en un baúl viejo. Todos los días, muy tempranito, antes de que Osvaldo despertara, yo enrollaba esas fajas en mi cuerpo con tanta fuerza que apenas podía respirar. Dolía, ¡ay, cómo dolía! Pero era la única forma. El proceso era torturante. Me levantaba a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Iba al baño y me quedaba ahí parada, enrollando metro tras metro de tela alrededor de mi cuerpo. Empezaba abajo del pecho y bajaba, apretando, jalando, amarrando. Cada vuelta era una agonía, cada nudo era una oración silenciosa. Por favor, Dios, protege a mi hijo. No dejes que muera por esto. Después de amarrar las fajas, me ponía una combinación holgada encima. Después un vestido amplio. Después un suéter o rebozo. Incluso cuando el calor era de rajar piedras. Osvaldo nunca se dio cuenta. Para él, yo era solo el mueble de la casa. Él apenas me miraba. Durante el día, el dolor era constante. Las fajas cortaban mi piel, formaban heridas que ardían cuando yo sudaba.
No podía respirar bien. A veces me mareaba por falta de aire, pero no podía aflojar. No podía correr el riesgo de que alguien notara. Osvaldo era un hombre despistado. Él apenas me miraba. Para él, yo era solo la mujer que hacía comida y limpiaba la casa. Él nunca notó que yo siempre andaba con suéter, incluso con un calor de 40 grados. Nunca preguntó por qué no me quitaba la ropa frente a él durante el día. De noche, en la oscuridad, él hacía lo que quería y dormía. Él no veía nada, pero había momentos en que casi me delataba. Una vez la vecina, doña Socorro del rancho de al lado, vino a visitarme. Me miró y dijo: «Janine, estás adelgazando mucho, muchacha. Estás enferma». Yo fingí una sonrisa y dije que era solo cansancio. Pero cuando se fue, lloré. Lloré porque quería tanto contar, quería tanto pedir ayuda, pero no podía confiar en nadie. Cada semana que pasaba se hacía más difícil. La panza crecía, las fajas necesitaban apretarse con más fuerza. Yo casi no comía porque cualquier volumen extra era peligroso. Empecé a saltarme comidas. Decía que no tenía hambre. Osvaldo ni se daba cuenta. Adelgacé tanto que mi ropa quedó holgada en el resto del cuerpo. La gente comentaba: «Janine se está enfermando», decían. El matrimonio no le está haciendo bien. Y no me estaba haciendo bien, pero no por los motivos que ellos imaginaban. Yo vivía con miedo. Miedo de que Osvaldo descubriera, miedo de que mi mamá volviera, miedo de que alguien se diera cuenta, miedo de que el bebé muriera por las fajas, miedo de morir en el parto. Era miedo todo el tiempo, miedo hasta de dormir, porque a veces soñaba que mi mamá descubría todo. Despertaba sudada, temblando, mirando mi panza como si fuera la última vez que la vería. Había noches que yo platicaba con mi bebé en silencio. Ponía la mano en la panza por debajo de las fajas y susurraba: «Aguanta firme, mi amor. Vamos a lograrlo. Te prometo que te voy a proteger. Vas a nacer, vas a vivir. No voy a dejar que nada te lastime». Y el bebé respondía con esos movimientos leves, delicados, como si dijera: «Aquí estoy, mamá. Estoy luchando junto contigo». Yo rezaba todas las noches. Le pedía a Dios que me mostrara una salida, y Él me la mostró de una manera que nunca imaginé. Un día, 3 meses después de esa tarde horrible, doña Leontina, mi antigua maestra, apareció en el rancho. Había ido a visitar a una prima que vivía cerca y decidió pasar a verme. Osvaldo estaba en el campo. Doña Leontina entró, me abrazó y se dio cuenta de que algo estaba mal. Ella siempre fue sensible así. «Janine, ¿qué te está pasando? Estás tan flaca, tan pálida, parece que cargas el mundo en los hombros». Yo intenté disimular. Dije que todo estaba bien, pero doña Leontina no me creyó. Me jaló a la cocina, cerró la puerta y dijo: «Janine, te conozco desde que eras una niña. Sé cuando algo está mal. Cuéntame qué pasó». Y yo me derrumbé. Lloré tanto que pensé que me iba a derretir. Le conté todo. El embarazo, lo que mi mamá hizo, cómo el bebé sobrevivió, cómo estaba escondiendo con fajas, el miedo, el dolor, todo. Doña Leontina me escuchó en silencio, las lágrimas bajando por su cara. Cuando terminé, me abrazó tan fuerte que sentí que me iba a quebrar. Pero era un abrazo que curaba, que decía: «No estás sola». Ella agarró mis manos y dijo: «Janine, no vas a pasar por esto sola. Te voy a ayudar. Vamos a salvar a este bebé y a ti también». Doña Leontina me explicó el plan. Cuando llegara la hora del parto, yo debería fingir que iba a visitar a una prima suya que estaba enferma y necesitaba ayuda. Osvaldo ni iba a desconfiar, porque él apenas me ponía atención. Allá en un pueblito alejado, doña Leontina tenía una amiga partera de confianza. El bebé iba a nacer allá en secreto. «¿Y después?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta iba a doler. Doña Leontina respiró hondo. Agarró mi cara con las 2 manos y dijo: «Janine, sabes que no puedes criar a esta criatura aquí. Si vuelves al rancho con un bebé, te van a matar.
Tu mamá, Osvaldo, el papá de él. Alguien va a descubrir la verdad, y sabes lo que va a pasar. Yo lo sabía, pero no quería aceptarlo. Voy a criar a esta criatura como si fuera mi hija, continuó doña Leontina, la voz quebrada. Sabes que yo nunca pude tener hijos. Mi esposo murió hace 2 años, estoy sola, va a ser una bendición para mí. Y la criatura va a tener una vida digna, con educación, con amor. Va a tener todo lo que tú quisieras darle, pero no puedes. Yo quise negarme. Quise decir que no podía renunciar a mi hijo, que yo era la mamá, que nadie iba a cuidarlo mejor que yo. Pero la realidad era clara, desnuda y cruda. Si yo intentaba criar a ese bebé, los dos moriríamos, o de hambre, o de violencia, o de desesperación. No había opción, era la vida de mi hijo, o nada. Va a ser difícil ver a la criatura y no poder decir que es mía, dije, llorando tanto que apenas podía hablar. ¿Va a ser? Doña Leontina concordó también llorando. Va a ser lo más difícil que vas a hacer en tu vida, pero al menos vas a saber que tu hijo está vivo, que está bien, que está seguro, que tiene una oportunidad de ser feliz. Y eso, Janine, eso es amor de mamá, amor de verdad. Acepté porque no tenía otra opción, porque el amor de mamá a veces es renunciar, es elegir la vida del hijo por encima de la propia voluntad, es morir un poco todos los días, sabiendo que fue la decisión correcta. En los 2 meses siguientes, finalicé los preparativos. Seguí con las fajas, con la mentira, con el miedo, pero ahora tenía esperanza, tenía un plan, tenía a alguien de mi lado. Osvaldo creyó la historia de la prima enferma que necesitaba ayuda. Mi mamá ni supo que iba a viajar. Y una mañana de agosto, con el sol saliendo rojo en el horizonte, partí. Partí cargando mi secreto, mi milagro, mi dolor, mi esperanza. Llegué al pueblito de doña Leontina una tarde gris. Era un lugar pequeño, más pequeño todavía que Durango, casas sencillas, calles de tierra, gente curiosa que miraba a todo extraño que pasaba. La amiga de doña Leontina, doña Socorro, era una partera conocida en la región, chaparrita, gordita, con manos grandes y callosas, pero con una sonrisa que calentaba el corazón. Me recibió con un abrazo apretado. Puedes estar tranquila, mija. Aquí estás segura. Nadie te va a lastimar más. Me quedé en su casa 2 semanas. Fueron los días más largos de mi vida. La casa de doña Socorro era pequeña, tenía 2 cuartos, una sala que olía a café y pastel de elote y una cocina con estufa de leña. Ella me dio el cuarto de atrás, un cuartito sencillo con una cama matrimonial, un crucifijo en la pared y una ventanita que daba al patio. Yo no podía dormir bien. Todas las noches soñaba que mi mamá descubría todo, que aparecía en la puerta con ese cinturón en la mano, los ojos llenos de rabia. Despertaba sudada, temblando, mirando mi panza como si fuera la última vez. Doña Socorro venía, prendía una vela y se quedaba conmigo hasta que me calmara. Ella no te va a encontrar aquí, mija. Estás protegida. Dios no va a dejar que te pase nada. Durante el día, doña Socorro me cuidaba con cariño de mamá. Hacía comida rica, pollo en mole, frijoles de la olla, atole de masa, pastel de elote. Me obligaba a comer. Necesitas fuerza para el parto, muchacha. Come un poquito más. Hacía tés de hierbas para calmar mis nervios, para fortalecer mi cuerpo. Té de manzanilla, de hierbabuena, de hoja de guayaba. Doña Leontina se quedó conmigo todo el tiempo. Dormía en la sala, en un colchón en el piso, porque no quería dejarme sola. Por la mañana entraba al cuarto con café y pan calientito. Se sentaba en la orilla de la cama, agarraba mi mano y platicaba conmigo. Eres fuerte, Janine, más fuerte de lo que imaginas. Sobreviviste a lo que tu mamá hizo. Sobreviviste meses escondiendo a este bebé. Vas a sobrevivir al parto también. Y después vas a sobrevivir al dolor de separarte, porque eres una guerrera. Pero yo no me sentía fuerte, me sentía quebrada. Tenía 18 años y ya había vivido horrores que mucha gente no vive en una vida entera. Mi cuerpo estaba lastimado, lleno de marcas de las fajas que apreté por meses.
Mi panza tenía surcos profundos en la piel, morados y rojos, de tanto apretar. Mi alma estaba despedazada. Y lo peor, yo sabía que en pocos días iba a tener que entregar a mi hijo, iba a tener que fingir que no era mío, iba a tener que vivir una mentira por el resto de mi vida. Pasaba los días mirando por la ventana del cuarto. Veía el patio con gallinas escarbando, el árbol de mango, las nubes pasando despacio en el cielo y platicaba con mi bebé. Mi amor, vas a nacer pronto y cuando nazcas no vas a quedarte conmigo. Pero eso no quiere decir que no te amo. Te amo más que nada en el mundo, más que mi propia vida. Por eso te voy a dar a doña Leontina, porque ella te va a dar todo lo que yo no puedo. Vas a estudiar, vas a tener una casa buena, vas a tener comida todos los días, vas a tener una vida que yo nunca voy a poder darte. Y el bebé respondía con pataditas, con movimientos, como si dijera, entiendo, mamá. En la madrugada de un jueves, desperté con un dolor diferente. No era el dolor de las fajas, no era el dolor de las lastimaduras, era un dolor que venía de adentro, profundo, como una ola que subía y bajaba. Yo sabía qué era. El trabajo de parto había comenzado. Llamé a doña Socorro. Ella entró al cuarto, puso la mano en mi panza y dijo, «Es hoy, mija. Tu bebé está viniendo». Los dolores fueron aumentando de media en media hora, después de 15 en 15 minutos, después de 5 en 5. Eran dolores que yo nunca había sentido. Parecía que mi cuerpo se estaba rasgando a la mitad, como si algo gigante quisiera salir por un agujero demasiado pequeño. Doña Socorro me llevó al cuartito de atrás, donde ella hacía los partos. Había una cama sencilla, sábanas blancas limpias, una palangana con agua tibia, trapos limpios apilados en una silla. Doña Leontina se quedó a mi lado, agarrando mi mano, secando mi sudor con un trapo mojado. «Respira hondo, mija, respira. Cuando venga el dolor, tú pujas, pero solo cuando yo te diga, ¿eh?» Yo grité. Grité de dolor, de rabia, de desesperación. Grité porque ya no aguantaba más guardar todo adentro de mí. Grité por la muchacha que le pegó su propia mamá, por la esposa que fue usada como objeto, por la mamá que iba a tener que abandonar al hijo. Grité por todo, y en medio de esos gritos, después de horas de dolor insoportable, el bebé nació. Cuando doña Socorro puso a esa criatura en mis brazos, el mundo se detuvo. Era una niña pequeñita, toda arrugadita, cubierta de unto y sangre, pero perfecta. Tenía los ojos cerrados, los puñitos cerrados, la boquita haciendo un puchero. Y cuando abrió la boca y lloró por primera vez, un llanto agudo y fuerte, yo lloré junto con ella. Estaba viva. Mi hija estaba viva. Después de todo lo que pasamos, después de cada golpe que mi mamá dio, de cada faja apretada, de cada noche de miedo, de cada día escondiendo, ella estaba aquí respirando, existiendo, llorando, viviendo. Era el milagro más lindo y más doloroso del mundo. Doña Socorro limpió a la bebé con agua tibia y la envolvió en un trapito blanco. Después la puso de nuevo en mis brazos, la abracé contra mi pecho. Sentí el calor de su cuerpecito, el olorcito de bebé recién nacido, ese olor dulce y único que nunca se olvida. Besé su frente, tan pequeña, tan suave, y susurré, «Eres fuerte, mi pequeña, más fuerte que la maldad, más fuerte que todo. Sobreviviste, nosotras sobrevivimos». Doña Leontina se acercó. Ella también estaba llorando. «Es linda, Janine, linda de más, perfecta». Yo miré a doña Leontina y en ese momento sentí mi corazón despedazarse de una vez, porque yo sabía lo que venía ahora. Sabía que esos eran los últimos momentos que tendría con mi hija en brazos. «No puedo quedarme con ella, ¿verdad?», pregunté, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando oírlo en voz alta. Doña Leontina movió la cabeza despacio, las lágrimas bajando por su cara. «Si vuelves al rancho con un bebé, te van a matar, Janine. Tu mamá, Osvaldo, el papá de él, todos. Lo sabes. Siempre lo supiste. Yo lo sabía,
Pero saber no lo hacía menos doloroso. Pasé 3 días en la casa de doña Socorro, abrazando a mi hija. 3 días que parecieron 3 minutos y 3 eternidades al mismo tiempo. Yo la amamantaba, la cambiaba, la arrullaba, le cantaba, miraba cada detalle de su carita, grababa en la memoria la forma de sus manitas tan pequeñas con esas uñitas minúsculas. La forma en que hacía pucheros cuando dormía, la forma en que agarraba mi dedo con fuercita, su olor, su peso en mis brazos. Yo sabía que esos eran los únicos días que tendríamos juntas. Entonces, intenté vivir una vida entera en 3 días. Intenté dar todo el amor que iba a querer dar en los próximos 20, 30, 50 años. Intenté guardar cada segundo en la memoria porque sabía que iba a necesitar esos recuerdos para sobrevivir. En el segundo día, doña Leontina preguntó, ¿cómo quieres que la llame? Yo pensé mucho y dije, Ana, llámala Ana. Es un nombre sencillo, pero bonito, un nombre que significa gracia. Ella es mi gracia, mi milagro. Ana Leontina, dijo doña Leontina sonriendo entre las lágrimas. Va a ser Ana Leontina. En el tercer día, bien tempranito, doña Leontina dijo con la voz quebrada, Janine, tenemos que irnos. Osvaldo puede empezar a desconfiar. Si te tardas mucho, puede venir a buscarte. Yo miré a mi hija durmiendo en el regazo de doña Leontina. Esa imagen quedó grabada en mi alma para siempre. Ana, toda envueltita en un trapito amarillo, durmiendo tranquila, sin saber que ese era el día en que su mamá se iba. Me acerqué. Mi corazón latía tan fuerte que dolía en el pecho. Besé su frente por última vez, esa frente suavecita, calientita. Susurré en su oídito, te amo, Ana, siempre te voy a amar. Todos los días de mi vida voy a pensar en ti. Voy a rezar por ti, y un día, de alguna manera, vas a saber esto. Vas a saber que yo nunca quise abandonarte, que solo quería salvarte. Salí de esa casa sin mirar para atrás, porque si miraba, no iba a poder irme. Caminé por la calle de tierra con doña Leontina acompañándome hasta la plaza, donde tomaría la camioneta de regreso a Durango. Ella me abrazó fuerte y dijo, voy a cuidarla como si fuera mía, te lo prometo. Y cuando sea lo suficientemente grande para entender, le voy a contar la verdad. Ella va a saber que tú eres su mamá, que la amaste más que a nada. Volví al rancho. El viaje de regreso fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que me alejaba de mi hija era una puñalada en el pecho. Osvaldo ni se dio cuenta de que yo había cambiado, de que yo había dejado la mitad de mí en ese pueblito. Él continuó su vida, yo continué la mía. Pero ya no éramos las mismas personas. Yo era una mamá sin hijo, una mujer sin alma. Yo vivía, pero no estaba viva. 25 años pasaron desde esa madrugada en que mi hija nació. 25 años que parecieron una vida entera y un parpadeo al mismo tiempo. Yo tenía ahora 43 años, Ana tenía 25, y yo no sabía casi nada sobre ella. Solo los pequeños pedazos de información que doña Leontina me mandaba de vez en cuando. Durante todos esos años, yo viví como un fantasma. Seguí casada con Osvaldo, no porque quisiera, sino porque no tenía a dónde ir. No tuvimos hijos. Él pensaba que yo era estéril. Yo lo dejé pensar eso. Era más fácil que explicar la verdad que no podía contarle a nadie. Osvaldo nunca fue cariñoso, nunca fue compañero. Él siguió tratándome como una sirvienta que compartía su cama, y yo acepté porque ya no me importaba. Nada me importaba. Yo había muerto esa mañana en que entregué a mi hija. Lo que quedó fue solo un cuerpo vacío, haciendo las cosas automáticamente. Pero yo vivía por las cartas de doña Leontina. Cada 6 meses, ella me escribía, me contaba cómo estaba Ana. Ana empezó a caminar hoy, dio sus primeros pasitos sola y se cayó sentada, pero no lloró. Es una niña fuerte, Janine. Ana empezó la escuela. La maestra dijo que es inteligente, le encanta leer. Ana ganó el primer lugar en un concurso de redacción. Escribió una historia linda sobre una niña que buscaba a su mamá. Cada carta era una bendición y una tortura.
Yo leía y releía hasta memorizar cada palabra. Guardaba las cartas en un lugar secreto dentro de una caja de costura vieja que Osvaldo nunca tocaba. De noche, cuando él dormía, yo agarraba las cartas y las leía de nuevo, llorando bajito. A veces, cuando iba a la ciudad a hacer compras, veía a Ana de lejos. Doña Leontina vivía en Durango mismo. Entonces, de vez en cuando, me topaba con ellas. Veía a Ana crecer. Primero era una niñita pequeña, después una adolescente, después una muchacha. Ella era linda, tenía mis ojos oscuros, tenía mi forma de caminar, pero tenía también algo que yo nunca tuve: confianza, seguridad. Ella caminaba con la cabeza en alto, sonriendo, hablando fuerte, no tenía miedo de nada. Yo quería tanto acercarme, quería tanto decir: yo soy tu mamá, te amo, nunca te olvidé ni por un segundo. Pero no podía, había prometido. Y además, ¿qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar? Era mejor quedarme lejos. Era mejor dejarla ser feliz sin saber la verdad. Mi mamá, doña Matilde, murió 10 años después de que Ana nació. Fue en 1983. Tuvo un cáncer en el hígado. Sufrió mucho en los últimos meses. Yo la cuidé hasta el final, porque era mi obligación de hija, incluso después de todo lo que hizo. Pero yo no sentí nada cuando murió, ni rabia, ni alivio, ni tristeza, nada. Era como si ella ya estuviera muerta para mí desde hace mucho tiempo. En el funeral, mucha gente lloró. Dijeron que era una mujer de fibra, una trabajadora, una mamá dedicada. Yo me quedé callada, no lloré, no hablé, solo miré el ataúd y pensé: tú intentaste matar a mi hija, pero no lo lograste. Ella está viva y tú nunca lo vas a saber. Los años siguieron pasando. Osvaldo murió en 1995. Se cayó del caballo una tarde de domingo. Se pegó la cabeza en una piedra. Murió al instante. Yo quedé viuda a los 40 años. No lloré, no lo extrañé. Él había sido un extraño que compartía la casa conmigo por más de 20 años. Vendí el rancho, que ya no valía casi nada. Las tierras estaban improductivas. La casa se estaba cayendo a pedazos. Agarré el dinero de la venta y volví a Durango. Renté una casita pequeña en las orillas de la ciudad. Empecé a coser para afuera, igual que mi mamá hacía. La ironía de la vida, ¿no? Me había convertido en la mujer que juré nunca ser. Cuando doña Leontina murió, también en 1995, pocos meses antes que Osvaldo, mi mundo se derrumbó de nuevo. Ella había sido mi única conexión con Ana, mi única fuente de noticias. Ahora estaba completamente sola. No sabía nada sobre mi hija. No sabía dónde estaba, qué hacía, si era feliz. Pero antes de morir, doña Leontina hizo algo que lo cambió todo. Me llamó al hospital unos días antes de partir. Estaba delgadita, amarillenta, pero con los ojos todavía vivos. Agarró mi mano y dijo: Janine, le conté todo a Ana. Ella sabe la verdad. Sabe que tú eres su mamá. Sabe lo que pasaste. Sabe por qué tuviste que entregarla. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijo? Lloró mucho. Quedó confundida, con rabia, pero después entendió. Ella es inteligente. Ella sabe que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Me odia? Doña Leontina movió la cabeza. No, no te odia, pero necesita tiempo, necesita procesar. Un día, cuando esté lista, te va a buscar. Y si nunca te busca, entonces vas a tener que aceptar. Pero yo creo que lo va a hacer. Conozco a esa muchacha. Ella tiene buen corazón. Va a querer conocerte. Doña Leontina murió 2 días después, y yo me quedé esperando una señal, una carta, una visita, cualquier cosa. Pero nada vino. Pasaron 3 años. 3 años de silencio. 3 años en que yo vivía en una casita pequeña, cosiendo, comiendo poco, durmiendo mal. Tenía 43 años, pero parecía que tenía 60. Estaba flaca, cansada, sin esperanza. Hasta que una tarde de viernes, una tarde común de septiembre, alguien tocó a mi puerta. Yo estaba cosiendo un vestido de fiesta para una clienta.
Puse la aguja a un lado y fui a abrir. Abrí la puerta y casi me desmayo. Era ella, Ana, pero ya no era la niña que veía de lejos. Era una mujer alta, elegante, con el cabello negro largo, recogido en un chongo impecable. Usaba un traje azul marino bien cortado, un portafolios de piel en la mano, zapatos de tacón. Parecía una ejecutiva, una profesional importante. Y lo era porque cuando se presentó, casi no lo creí. Hola, soy Ana Leontina, soy abogada y soy su hija. Mis piernas fallaron, el piso huyó debajo de mis pies. Me agarré del marco de la puerta para no caer. Todo giró a mi alrededor. Ella entró rápido, me sostuvo con un brazo firme, me ayudó a sentarme en el sillón viejo de la sala. Calma, respire hondo, tome un trago de agua. Ella agarró un vaso de agua en la cocina, volvió, me dio el vaso. Yo bebí, pero mi mano temblaba tanto que derramé la mitad. Ella tomó el vaso de vuelta y se quedó ahí parada frente a mí, mirándome. Yo la miraba y no podía hablar, solo podía llorar. 25 años de lágrimas guardadas, saliendo todas de una vez. ¿Cómo me encontró? Logré preguntar con la voz quebrada. Doña Leontina me dio su dirección antes de morir. Lo escribió en una cartita que me dejó. Me tardé 3 años en juntar valor para venir aquí. ¿Por qué se tardó tanto? Ana se sentó en la silla frente al sillón, puso el portafolios en el piso, respiró hondo. Porque necesitaba entender, necesitaba procesar. Cuando doña Leontina me contó la verdad, quedé enojada. Enojada con usted por haberme abandonado, enojada con ella por haber escondido, enojada con el mundo. Pero con el tiempo fui entendiendo. Fui dándome cuenta de que usted no me abandonó. Usted me salvó. Empecé a llorar más todavía. Hice terapia estos 3 años, continuó Ana. Trabajé mis sentimientos y llegué a la conclusión de que vine a decirle algunas cosas. Primero, no vine a condenarla. Entiendo lo que pasó. Doña Leontina me contó todo, lo que su mamá hizo, el matrimonio forzado, cómo escondió el embarazo, cómo me protegió de la única manera que podía. Yo me agarré del sillón para no desmoronarme. Segundo, quiero conocerla. Quiero saber quién es usted. No para reemplazar a la mamá que me crió, porque doña Leontina siempre será mi mamá. Ella me dio todo, me crió, me educó, me amó, pero usted también es mi mamá. Usted me dio la vida y yo quiero llenar los espacios en blanco de mi historia. Extendí la mano temblando. Ella la tomó. Su mano era caliente, firme, viva, real. Mi hija estaba ahí frente a mí agarrando mi mano. Siempre te amé, Ana, siempre. No pasó un día que no pensara en ti. No pasó una noche que no rezara por ti. Yo quería tanto haberte criado. Quería tanto haberte visto crecer, pero no podía. No tenía cómo. Lo sé, dijo ella. Y vine aquí para decirle que la perdono por todo. La perdono por haberme entregado. La perdono por no haber venido a buscarme después. Entiendo todo y quiero que sea parte de mi vida. Si usted quiere, claro. ¿Si quería? Dios mío, era todo lo que siempre quise. Era el sueño imposible volviéndose realidad. Ana pasó toda la tarde conmigo. Me contó sobre su vida. Dijo que se había graduado en Derecho en una universidad federal en Guadalajara, que había sido becaria porque doña Leontina no tenía mucho dinero, pero hizo lo posible para que estudiara, que se graduó con honores entre los mejores de su generación, que ahora trabajaba en un bufete de abogados grande en Guadalajara, defendiendo mujeres que pasaban por situaciones de violencia doméstica, abuso, explotación. Elegí esta área por su historia, dijo. Doña Leontina me contó cómo fue tratada, lo que su mamá hizo, lo que su esposo hizo, y decidí que iba a pasar mi vida ayudando a otras mujeres a escapar de lo que usted no pudo escapar. Cada mujer que ayudo, pienso en usted. Pienso que estoy haciendo justicia por la muchacha de 18 años que le pegó su propia mamá. Yo no podía parar de llorar, pero ahora eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de amor. Se volvió mi inspiración, ¿sabía? Ana continuó.
Doña Leontina me contó cómo fue fuerte, cómo aguantó meses con esas fajas apretadas, cómo parió prácticamente sola, cómo me entregó para salvar mi vida. Yo crecí admirándola, incluso sin conocerla, porque usted es una sobreviviente, una guerrera. Nadie nunca me había llamado guerrera. Yo siempre me creí débil, cobarde. Pero oír aquello de mi hija cambió algo dentro de mí. Hay otra cosa que necesito contarle, dijo Ana. Descubrí que lo que su mamá hizo con usted fue crimen. Agresión con intención de provocar aborto es crimen previsto en el Código Penal. Y aunque ella ya murió y no puede ser castigada criminalmente, armé un proceso simbólico. Documenté todo. Metí una acción de reconocimiento de daño moral, post-mortem. No es por dinero, porque ella no dejó nada. Es por justicia. Es para que la historia no olvide lo que hizo, para que quede registrado que usted fue víctima, que merece reparación, aunque sea simbólica. Yo quedé sin palabras. Mi hija, el bebé que casi muere antes de nacer, estaba luchando por mí. Estaba dando voz a mi sufrimiento, estaba haciendo lo que yo nunca tuve valor de hacer. No necesitas hacer eso, Ana, dije. Ya pasó, ya terminó. Sé que usted piensa así, pero no estoy de acuerdo. El trauma no termina solo porque pasa el tiempo, y usted merece justicia. Merece que alguien diga oficialmente que lo que le pasó fue malo, horrible, criminal. Y yo voy a hacer eso por usted, por la muchacha que fue, por la mujer que es. Ese día, sentada en ese sillón viejo, agarrando la mano de mi hija, mi vida cambió. Después de 25 años de vacío, tenía a mi hija de vuelta. No de la manera que soñé cuando era una muchacha de 18 años, no de la manera que imaginé cuando la abracé por primera vez, pero de la manera que la vida permitió, de la manera posible, de la manera real. Y era bueno, era más de lo que merecía. Era un milagro. Ana empezó a visitarme primero, una vez al mes, después 2 veces, después todas las semanas. Me ayudó a salir de Durango, ciudad que solo me traía memorias malas. Me ayudó a rentar una casita en Guadalajara, cerca de donde ella trabajaba. Me animó a dejar la costura y hacer algo que me gustara. Fue cuando empecé a hacer pasteles para vender. Hoy, cuando miro para atrás, veo que el amor siempre vence. Vence a la violencia, vence al silencio, vence a la distancia, vence hasta a la muerte. Porque mi mamá intentó matar a mi hija, pero mi hija sobrevivió. Y no solo sobrevivió, floreció. Se volvió una mujer fuerte, inteligente, generosa, llena de propósito. Y yo finalmente pude ser mamá. No de la forma tradicional, no con pañales y mamaderas y noches despierta, pero con orgullo, con admiración, con amor sin fin. Hoy, a los 70 años, vivo en una casita sencilla aquí en Guadalajara. No es grande, no es lujosa, pero es mía. Tiene 3 cuartos. Una sala que se vuelve cuarto de noche cuando abro el sofá-cama. Una cocina que es mi santuario y un bañito pequeño. En el patio tengo mis gallinas, mi árbol de limón y un tendedero donde seco mi ropa y los trapos de cocina que todavía bordo de vez en cuando. Mi rutina es tranquila. Me levanto temprano alrededor de las 5 de la mañana. Primero hago mi café bien cargado, de la manera que aprendí allá en Durango. Después voy al patio a soltar las gallinas y recoger los huevos. A veces hay 5, a veces hay 2. Depende del humor de las muchachas, como las llamo. Después del café, voy a la cocina. Es ahí donde la magia pasa. Hago mis pasteles de elote, de calabaza, de camote. También hago polvorones, mantecadas, roscas. Cada receta tiene una historia, una forma especial que aprendí a lo largo de la vida. El secreto de mi pastel de elote es el elote fresquito y una pizquita de anís. Eso le da un saborcito que la gente adora. Hago todo con calma. No tengo prisa. Mezclo la masa oyendo el radio, cantando canciones viejas. A veces, Ana me llama mientras estoy haciendo los pasteles. Platicamos sobre su semana, sobre los casos que está defendiendo. Ella siempre tiene historias de mujeres valientes que lograron escapar de situaciones horribles. Y cada vez que cuenta yo pienso,
Yo también fui una de esas mujeres. Yo sobreviví. Ana vive en Guadalajara, pero viene a visitarme todos los meses. A veces pasa el fin de semana entero conmigo. Hacemos pasteles juntas, platicamos hasta tarde, vemos telenovelas. Ella me dice, mamá Janine. No es mamá completamente, porque doña Leontina siempre será su mamá, pero es una forma que ella encontró de incluirme en su vida. Y para mí ya es más de lo que soñé. Ana tiene una hija ahora, mi nieta, la pequeña Laura, de 3 añitos. Cada vez que Laura viene a visitarme, mi corazón se llena de alegría. Ella me dice, Vane, es lo más lindo del mundo. A veces me quedo mirándola, jugando en el patio, persiguiendo a las gallinas, riendo fuerte y pienso, Dios mío, qué milagro. Esta niña existe porque hace 52 años atrás un bebé pequeñito sobrevivió a lo imposible. Vendo mis pasteles en el tianguis todos los sábados. Me levanto a las 4 de la mañana, arreglo todo en una canasta grande y tomo la primera combi al tianguis. Pongo mi rinconcito siempre en el mismo lugar, bajo un árbol. La gente ya me conoce. Doña Janine, guardé dinero para llevar 2 pasteles hoy. Doña Janine, el pastel de la semana pasada se acabó en un día. Doña Janine, ¿me enseña a hacer esos polvorones? Yo platico con todos, me río, cuento historias. A veces, cuando veo a una muchacha joven con mirada triste, empiezo a platicar, le ofrezco un cafecito, le pregunto si está bien, porque yo sé cómo es sentirse sola, perdida, sin esperanza. Y si puedo hacer diferencia en la vida de alguien, aunque sea solo con una palabra de consuelo, lo hago. No soy rica. Gano poco, pero es suficiente para pagar mis cuentas, comprar mi comida y todavía sobra un dinerito para comprar un regalito para Laura cuando viene. No necesito mucho. Aprendí que la felicidad no está en las cosas, está en las personas, está en los pequeños momentos. A veces, cuando estoy sola en la cocina, moviendo una masa, me detengo y miro alrededor. Veo mi casita sencilla, pero limpia y olorosa. Veo mi vida humilde, pero digna, y pienso en todo lo que pasé. Pienso en la muchacha de 18 años que le pegaron hasta desmayarse. Pienso en la mamá que tuvo que entregar a su hija. Pienso en los 25 años de vacío, y ahí miro el presente. A Ana, que me llama todos los días. A Laura, que me llena de abrazos. Mis pasteles que alimentan familias. Esta vida sencilla, pero llena de amor. Y agradezco. Agradezco por haber sobrevivido. Agradezco por haber tenido el valor de proteger a mi hija, incluso cuando eso significó perderla. Agradezco porque la vida me devolvió lo que me había quitado. No de la misma manera, pero de una buena manera. De una manera que cura. Hoy, cuando me acuesto en mi cama por la noche, ya no tengo miedo. Ya no tengo ese apretón en el pecho. Duermo tranquila, sabiendo que hice lo mejor que pude, sabiendo que mi hija está bien, que mi nieta está bien, que yo estoy bien. La vida no es perfecta. Todavía tengo días difíciles. Todavía sueño con esa tarde horrible. Todavía lloro cuando recuerdo. Pero el llanto hoy es diferente. Ya no es de desesperación, es de alivio, de gratitud, de aceptación. Yo vencí. Nosotras vencimos. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Si llegaron hasta aquí conmigo, quiero decirles algo muy importante. Si eres una mujer que está pasando por algún tipo de violencia, sea del esposo, de la familia, de quien sea, escucha bien lo que esta abuela te va a decir. Nadie tiene el derecho de lastimarte. Nadie. Ni en nombre del honor, ni en nombre de la familia, ni en nombre de la religión, ni de nada. Cuando yo tenía 18 años, yo pensaba que no tenía opción. Pensaba que tenía que aceptar todo callada, porque así eran las cosas. Pero hoy sé que siempre hay una salida. Siempre. A veces no la vemos en el momento, pero existe. Si estás en una situación donde alguien controla tu vida, te lastima, te humilla, te hace sentir pequeña, sal. Pide ayuda, habla con alguien. Puede ser una amiga, una vecina, una maestra, una persona de la iglesia, alguien en quien confíes. No guardes esto solo para ti, porque el silencio solo protege al que está haciendo el mal. Yo guardé el secreto por 25 años
y esos años me consumieron, me destruyeron por dentro. Solo comencé a vivir de verdad cuando la verdad salió a la luz, cuando mi hija apareció y me mostró que el amor siempre encuentra una manera. Tú que me estás escuchando, sábelo. Eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Tienes dentro de ti una fuerza que ni tú sabes que tienes. Yo descubrí la mía cuando necesité proteger a mi hija, cuando necesité sobrevivir. Y tú también vas a descubrir la tuya. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo ya pasaste en esa situación, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para elegirte a ti, para elegir la vida, para elegir la paz. Y para mis queridas que son mamás o que un día lo van a ser, protejan a sus hijos por encima de todo. No dejen que nada ni nadie los lastime, porque el amor de mamá es la fuerza más poderosa del mundo. Fue el amor el que me hizo esconder mi panza por meses. Fue el amor el que me hizo entregar a mi hija para que otra persona la criara. Y fue el amor el que la trajo de vuelta a mí. En cualquier país, en cualquier cultura, existe gente lista para ayudarte. Busca información sobre protección en tu región. Busca autoridades, organizaciones, grupos de apoyo. La dignidad es un derecho tuyo. El respeto es un derecho tuyo. La paz es un derecho tuyo. Yo transformé mi dolor en fuerza, transformé mi silencio en voz. Y hoy, a los 70 años, miro para atrás y veo que valió la pena. Cada lágrima, cada cicatriz, cada noche sin dormir. Valió la pena porque yo estoy aquí. Mi hija está bien, mi nieta está bien, la vida venció. Y ahora, mis amores, quiero hacerles un favorcito muy especial. Si esta historia les tocó el corazón, si sienten que este mensaje necesita llegar a más personas, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas ahora. Activen la campanita para las notificaciones, porque cada persona que escucha estas historias puede ser la persona que va a ayudar a alguien. Puede ser tú quien va a extender la mano a una mujer que necesita. Puede ser tú quien va a salvar una vida. Y déjenme aquí en los comentarios una palabra nada más. Una palabra que resuma lo que sintieron escuchando esta historia. Puede ser fuerza, valor, fe, esperanza, cualquier palabra que les vino al corazón. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque juntos formamos una cadena de amor y apoyo que nadie puede romper. Yo cuento mi historia, no para que sientan lástima por mí. La cuento porque el silencio protege al agresor. Porque hablar es el primer paso para liberarse. Y si estás pasando por algo parecido, sábelo, no estás sola. Hay una abuela aquí que te entiende, que cree en ti y que reza por tu liberación. Violencia familiar no es normal. Control no es amor. Agresión no se justifica nunca. Si conoces a alguien en una situación así, sé la doña Leontina de su vida. Sé la persona que extiende la mano, que ofrece ayuda, que no voltea la espalda. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Quédense en paz y recuerden, la vida siempre encuentra una manera. Siempre.